Bien. Y hasta ahora, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos la clase pasada? Habíamos comenzado a ver el modelo ISLM, bien, y con el modelo ISLM después tenían ustedes que ver el capítulo también, que era el modelo ISLM en economía cerrada, ¿no? Y después lo que era el capítulo 7, corresponde. Luego, ustedes tenían también para ver el capítulo 8. ¿Estamos? Que era algunas nociones sobre, o conceptos fundamentales sobre la economía abierta. Vamos a repasar un segundo antes de continuar con el modelo ISLM en economía abierta. Vamos a repasar ¿sí, Melina? Buenas tardes, profe. Le quería consultar, ¿el capítulo 14 también entra en el segundo parcial? Sí, el capítulo lo tenés ahí, así todos saben de qué se trata. No, yo porque había anotado que había que leerlo y en una clase creo que le habían preguntado y le había dicho que no. Y me quedó la ¿Y duda, no? Ah, no, nada más, sí. pero no me acuerdo. ¿De qué se trata el capítulo 14? No lo tengo a mano, pero ahora me fijo si me espera un ratito. No digo para que todos sepan, ¿no? Ahí vimos algunas cosas sobre el capítulo 14. A ver, esperen, porque si no. Hay más gente que quiere entrar. A ver, un segundo. Ahí me fijé y dice cuenta corriente y endeudamiento externo. Bien, de ese capítulo, para que todos lo sepan, vimos una parte. Bien, la parte que dimos, esa entraba en el examen. ¿Estamos? Gracias, profe. De nada. Bien, vamos a seguir con el... Miren que todavía hay gente entrando. Bueno. Entonces lo que les decía es que vamos hoy a retomar, ahí se ve, sí, perfecto. Bien. Vamos a retomar lo que vimos la semana pasada. Fíjense que lo que estamos haciendo es empezando a analizar un modelo que se llama ISLM, cuyo objetivo es determinar cómo la política macroeconómica puede afectar a la demanda agregada y a partir de eso hay que ver si afecta a la demanda agregada, cómo se modifica el producto y el empleo. Bien. Eh, bien. Acá lo fundamental en este modelo, entre varias cosas, es que la tasa de interés es la determinante de la inversión y por lo tanto de toda la demanda agregada. Bien, por otro lado, también para recordar, los precios están fijos en principio, es una variable exógena. Y acá viene algo fundamental que muchas veces no se presta atención, pero que termina siendo algo básico de este modelo y que en algunos momentos pueden generar alguna confusión. Este modelo, a pesar de que se llama ISLM, que después en la práctica, en la gráfica lo vemos con dos curvas, hay que recordar que está pensado para explicar el equilibrio agregado de la economía a través del funcionamiento de tres mercados, ¿no? El mercado de bienes, el segundo es el mercado de dinero, que es el que vemos, si se acuerdan, a ver, eh,
Este mercado de bienes, nosotros lo vimos que se representaba a través de la curva IS. ¿Bien? La IS, recuerden que representa los equilibrios entre, o las combinaciones de tasa de interés y nivel de demanda agregada que producen un equilibrio en el mercado de bienes. En el mercado de dinero, que es el segundo mercado para el cual en el cual se analiza, esto lo vemos reflejado o vemos su comportamiento a través de la curva LM, ¿bien? Que va a reflejar las combinaciones de tasa de interés y de cantidad demandada, de demanda agregada, ¿no? Que responden a equilibrios en el mercado de dinero. Y hay un tercer mercado, bonos, ¿no? Que está tenido en cuenta en este modelo, que sirve para representar el resto del mercado financiero, ¿no? O el mercado financiero del resto de la economía. Acá hay que tener en cuenta que este mercado está compuesto por una oferta de bonos que se supone que está a cargo del Estado, ¿bien? Son como los bonos o títulos públicos, y por otro lado hay una demanda de bonos que es el público en general, y se supone que la adquisición, o uno puede suponer que la adquisición puede ser, por ejemplo, a través de la bolsa. La idea de esto, ¿qué es? Que nosotros, para analizar el equilibrio agregado, otra vez, tenemos tres mercados, pero en el plano lo terminamos representando solo dos: el mercado de bienes y el mercado de dinero. Y acá se aplica algo conocido como la ley de Walras, ¿bien? Que lo que nos permite hacer es analizar solamente dos mercados, sabiendo que esos mercados están en equilibrio, ya podemos asegurar que el tercero también lo está. ¿Bien? Eso se hace de una manera implícita, pero justamente apelando a esta ley de Walras, que aplicada para el equilibrio general. ¿Bien? Esa es la primera aclaración o, digamos, cuestión a resaltar respecto de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Para que vayan reordenando los conceptos, etc. Bueno, esto ya lo vimos también. A ver, vamos a seguir. Bueno, esto es la parte conceptual. Bien, que también lo miramos un poco la semana pasada, de dónde dependen, mejor dicho, qué componentes tiene la demanda agregada, cuáles son sus determinantes, etcétera. Bien, y de ahí podemos obtener analíticamente una expresión para la demanda agregada, que es esta. Bien, entonces fíjense que en este caso, cuando estábamos en economía cerrada, la demanda agregada era función de cuatro parámetros, ¿no? O de cuatro variables. Una es la tasa de interés. Y los otros tres que son relevantes, fíjense que está el gasto público, el ingreso futuro, este es el ingreso disponible futuro, y además los impuestos, que era T. ¿Bien? En la determinación de la demanda agregada de una expresión, digamos, general, ahí podíamos obtener eh, una expresión para el multiplicador. Ese multiplicador, ahí te dejo, Natalia, este multiplicador representa el multiplicador keynesiano clásico. ¿Bien? Sí, Natalia. No, profesor, que hay una compañera queriendo entrar en sala de espera. A ver, lo que pasa es que cuando Ay, empiezo con la clase se me deja de aparecer. Bueno, gracias, ahí los hago pasar. no, de nada. Bueno.
Bien. Bueno, entonces, lo que les decía era que ahí habíamos quedado en una expresión para la demanda agregada, ¿no? Bajo este modelo. Esto después se los comparto, ¿no? Lo sacan de ahí, lo pueden resolver. Y acá una de las cosas que quiero aclarar respecto de la clase pasada, digamos, reforzar, ¿no? ¿Cómo se obtiene la curva IS? ¿Bien? Que lo que va a relacionar son las cantidades, la demanda agregada con la tasa de interés, ¿no? Distintas combinaciones de tasa de interés y demanda agregada que provocan un equilibrio, ¿bien? Un equilibrio agregado. Acá recuerden que lo que representan cada uno de estos puntos, a ver si lo puedo anotar, acá para que tengan en cuenta, otra vez, este punto E1, ¿qué significa? Que como estamos en economía cerrada, que el gasto más la inversión es igual a las fugas, ¿no? El ahorro y los impuestos. Era lo que habíamos visto. Y esto también se cumple en E2, ¿no? Esta condición de equilibrio, la igualdad entre las inyecciones y las fugas. ¿Bien? Si uno trata de recordar el circuito, etc. Por lo tanto, miren que siguen queriendo entrar, siguen estando en sala de espera algunos, rezagados. Bien. Bueno, lo que les decía era que en estos puntos, en E1 y en E2, se cumple la condición de equilibrio agregado, ¿no? Y eso implica que las inyecciones, cuando veíamos en términos del esquema del circuito, eso implica que las inyecciones son iguales a las fugas. ¿Estamos? A ver qué más teníamos. Bueno, antes de seguir, fíjense que acá lo que estoy representando en el punto E1 es un equilibrio entre la demanda agregada y dada un nivel de tasa de interés, ¿no? Que es I1. Este justamente después lo proyecto aquí debajo, ¿no? Y puedo marcar el punto E1 este. Si nosotros lo que hacemos es mantener todo constante menos la tasa de interés, ¿no? Y la incrementamos, la ordenada al origen en este gráfico de arriba asciende, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros pasamos a tener un nivel de tasa de interés I2. Entonces, en este caso, fíjense que para que el equilibrio se mantenga, la demanda agregada crece, ¿bien? Entonces, fíjense que nos vamos acá arriba al punto E2. Hasta ahí, esto que está acá arriba es lo conocido. Bueno, acá ¿qué vamos haciendo? Vamos en el gráfico de abajo, lo que hacemos es proyectar este punto E2, pero en un plano en el cual medimos acá la demanda agregada y en este eje, en el eje de las ordenadas, la tasa de interés. ¿Bien? Y ahí obtenemos este punto. Si nosotros lo que hacemos es ir moviendo todas las tasas de interés y manteniendo el resto de los factores constantes, lo que vamos a ver es que lo que vamos a ver es que uno puede dibujar una línea como esta. ¿Bien? ¿No? Entonces, repitiendo para distintos casos o distintas combinaciones, vamos a ver que la curva IS lo que termina reflejando son estos puntos. Esto hay que tenerlo en cuenta después, ¿no? Cada punto de la curva IS refleja un equilibrio en el mercado de bienes. ¿Estamos? Bueno.
Lo mismo se puede hacer, bueno, y después vimos cómo ¿cómo se llama? Cómo se mueven las curvas o qué mueve las curvas IS. Bien, esto ya está. Y después tenemos la obtención de la curva LM. Acá quiero detenerme unos minutos para recapitular sobre cómo se obtiene la curva LM. Bien, acá. Ahí, nosotros en general lo que estamos haciendo es acudir al mercado monetario para determinar el nivel de la tasa de interés. Bien, y a partir de la ecuación cuantitativa la ecuación cuantitativa que habíamos visto, sí, la clase pasada, era que la demanda era o el equilibrio en el mercado de dinero, habíamos determinado que estábamos analizando una demanda de saldos reales, ¿no? Y esa demanda de saldos reales nosotros la podemos representar por esta función, ¿bien? Esta demanda de dinero líquido es una función de la tasa de interés y de la demanda agregada. ¿Estamos? Podemos hacer esta especificación. Fíjense que esta es una especificación particular de esta función general, ¿no? Es una forma de especificación lineal directamente, ¿no? En el cual tenemos un término que refleja la relación negativa entre la tasa de interés y la demanda de saldos reales, y tenemos otro término, ¿no? Bueno, primero, este es y después otro término que representa la relación positiva entre la demanda agregada y la demanda de saldos reales. ¿Bien? Que es este término. Bueno, estos son los supuestos acerca de los coeficientes, y eso lo que nos permite hacer es graficar una demanda de saldos reales de esta forma, ¿no? En el cual acá va a estar la demanda, los saldos reales justamente, que acá por simplificación le llamamos L, ¿bien? Y en este eje la tasa de interés. Bien. A ver si teníamos algo más. Bueno. Dado esto, ¿no? Que esta es la función de demanda de saldos reales, fíjense que tenemos que fijarnos primero o determinar qué produce un desplazamiento sobre la función de demanda para diferenciarlo de desplazamiento, o mejor dicho, modificaciones en la cantidad de saldos reales demandados, ¿no? El análisis habitual de diferenciar variación en la cantidad demandada versus variaciones en la demanda, ¿no? Acá es lo mismo. Fíjense que si yo lo que hago es mover la la demanda agregada, perdón, lo que voy a obtener es un desplazamiento hacia la derecha de la demanda de saldos reales. ¿Qué implica eso? ¿No? Que nosotros lo que estamos mirando acá es que la demanda de saldos reales, otra vez, tiene una relación positiva con la demanda agregada. Y eso intuitivamente, ¿de dónde viene? En que viene de que esta es una demanda motivo-transacción. ¿Bien? Gracias a esto, a la demanda, o sabiendo esto, que la demanda de saldos reales se modifica ante variaciones en la demanda agregada, esta Q que vemos aquí, uno lo que puede hacer es ahora sí incorporar la oferta de dinero. Bien, esta oferta de dinero es una oferta de saldos reales, ¿no? Justamente. Bien, y ahí está fija, ¿por qué? Porque es una oferta que suponemos que está determinada de manera exógena por el Banco Central. Por lo menos hasta ahora suponemos eso que ocurre en el mercado de dinero. Que también ya esta parte vimos algo en ese sentido. Bien. Bueno, fíjense lo que tenemos acá.
Acá lo que hacemos es derivar la curva LM a partir del equilibrio en el mercado monetario. Fíjense. Este es el mercado monetario. ¿Bien? Lo que tengo en el gráfico que tengo a la izquierda. En este caso, nosotros lo que queremos hacer es partir de esto, de oferta igual demanda, ¿no? Un caso aplicando, mejor dicho, el análisis tradicional. Esta es la oferta de saldos reales, esta es la demanda de saldos reales, y queremos establecer una expresión que nos diga cómo se determina la tasa de interés. Bueno, justamente haciendo operaciones algebraicas llegamos hasta acá, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Esta es la tasa de interés hoy que refleja la curva LM. Bien. Acá lo que nos va a mostrar, ¿qué son? Son las... tienen que voy a apagar la cámara y también voy a ver que me aparecen carteles de que siguen entrando, de que siguen estando en sala de espera, algunos que han entrado más tarde. A ver. Bueno, a ver si ve que se ha trabado. Sala de espera. Bueno, ahí estamos. Entonces, fíjense que les decía que esta función de, mejor dicho, ¿cómo se llama? La LM, ahora sí, esta, lo que termina mostrando es las combinaciones de demanda agregada y de, acá vamos a poner demanda agregada, y de demanda agregada y de tasa de interés que son coherentes con el equilibrio en el mercado monetario. ¿Qué hicimos acá? ¿Bien? Fíjense lo que hicimos para obtener la curva LM, ¿no? Fácil. Nosotros partimos de este punto E1, en el cual acá hay, supongamos, un nivel de demanda agregada Q1. Nos da esta demanda de saldos reales, vemos cuál es el equilibrio que se produce en el mercado de dinero y eso nos dice que ahí se determina una tasa de interés I1. ¿Bien? Todo este equilibrio está dado por este nivel de saldos monetarios reales, que es el que actúa como oferta, ¿no? Si lo que hacemos es incrementar la demanda agregada, ya vimos que vamos a tener un desplazamiento de la demanda de saldos reales a la derecha. Y eso implica que pasamos de L1 a L2. ¿Bien? Ahí se nos va a generar un nuevo equilibrio. ¿Estamos? Ese nuevo equilibrio, ¿qué características va a tener? Que, dado que la oferta monetaria de saldos reales está fija, nos va a generar un incremento en la tasa de interés. ¿Bien? Entonces vamos a ir a este punto, E2. Ahora, sobre el otro gráfico, el que está a la derecha, proyectamos esta situación y ahí justamente tomamos las combinaciones de tasa de interés y de demanda agregada que son compatibles con un equilibrio en el mercado de dinero. ¿Bien? Y ahí estamos. Entonces, fíjense que la demanda agregada, en este caso, perdón, la curva LM, surge de hacer lo mismo para para distintas variaciones de la demanda agregada, dada la oferta de saldos monetarios, de saldos monetarios reales. ¿Bien? ¿Por qué tiene o qué representa la pendiente positiva de la curva LM? ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros incrementamos la tasa de interés, la demanda de dinero cae. Mientras que si incrementamos la demanda agregada,
la demanda de dinero aumenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? Si nosotros tenemos un incremento en la tasa de interés, vamos a ponerlo así, cae la demanda de, vamos a poner así, la demanda de dinero. ¿Bien? Si nosotros tenemos un incremento de la demanda agregada, lo que vamos a tener es un incremento de la demanda de dinero. Ya vimos todas las razones. Fíjense que ustedes van a ver, esto se lo pongo porque otras veces ha generado algún inconveniente. Si nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá debajo, ¿bien? Si nosotros tenemos un incremento de la tasa de interés, ya vimos, partiendo de esto, no de esta situación, que lo que vamos a tener es que la demanda de saldos reales, la cantidad demandada, ¿no? Cae, justamente porque tiene pendiente negativa, etc. Fíjense que acá en el mercado de dinero, la única manera de que se restablezca el equilibrio es que se incremente la demanda agregada si la cantidad, la oferta de dinero se mantiene constante. ¿Bien? Entonces, por eso es que nosotros, dado que tenemos esta situación, la única manera de que se restablezca el equilibrio es que aumente la demanda agregada si la oferta de dinero no se mueve. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto ya lo vimos. También lo explicaron los chicos la semana pasada. Me avisa si tienen alguna duda cuando vamos yendo por acá, ¿eh? No quiero repetir lo de la clase pasada, por eso. ¿Qué modifica qué produce desplazamientos en la posición de la LM? Bueno, claramente la modificación de la oferta de dinero, ¿no? Porque fíjense lo que ocurre en el mercado de dinero. Ahí, ¿no? Fíjense lo que pasa acá. Si yo tengo un incremento de la cantidad nominal de dinero de M a M', dado la demanda de saldos reales, lo que voy a tener es una disminución en la tasa de interés. Bien. Justamente, para restituir este equilibrio que teníamos antes, lo que tiene que suceder es que la tasa de interés tiene que bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros miramos esto, si el nivel de interés es I1 y la oferta creció en este punto, digamos, B, ¿qué se va a producir? Un exceso de oferta de dinero, ¿no? Como la demanda de dinero tiene una relación negativa con la tasa de interés, la única manera que aumente y que solucione ese exceso de oferta es que baje la tasa de interés. ¿Bien? Y eso, recuerden que acá una de las cosas que estamos manteniendo constante es la demanda agregada. Como esto ocurre para cada nivel de demanda agregada o de ingreso real, como les dicen en el libro, la tasa de interés tiene que ser menor para inducir a la gente a conservar más dinero real. ¿Bien? Y eso lo que termina produciendo es entonces una expansión de la oferta monetaria, genera un desplazamiento de la curva LM hacia la derecha. ¿Estamos? Bueno, también. Esto ya estaba. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro? ¿No? Después lo que vimos a partir de todo esto fue el equilibrio en el
agregado, ¿no? Justamente donde se cruzan es donde se va a dar el equilibrio. Fíjense que acá es muy relevante que una cosa también, vuelvo a aclarar, este punto E0 lo que implica es un punto sobre la demanda agregada, que es esta que está acá. ¿Bien? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una retracción de la curva LM, ¿qué significa por ejemplo, que aumentan los precios, ¿no? Aumentan los precios, en el mercado de bienes no pasa nada, lo que sucede acá es que la LM se corre a la derecha, a la izquierda, perdón. ¿Por qué? Pasó esto, en realidad, porque la oferta real de dinero se redujo, ¿no? Es como si tuviésemos acá, si tuviésemos en el mercado de dinero, esto. Esta situación. Nosotros teníamos en el mercado de dinero algo así. Teníamos una demanda de saldos reales, después teníamos una oferta de saldos reales, y vamos a poner LD, acá va L, 0, bien, tasa de interés. Y este equilibrio, bueno, y acá era M sobre P. Este equilibrio es el que corresponde a I0. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos, lo voy a poner acá, si tenemos un incremento de precios, lo que se va a producir es que, dada la oferta monetaria, este cociente va a caer, ¿no? Justamente porque el denominador es mayor que antes. Entonces vamos a poner M barra, y acá vamos a poner otra curva, ¿no? Supongamos esta. A ver. Ahí va. Entonces, fíjense que lo que hacemos es, justamente cuando la oferta monetaria se mantiene constante, pero se incrementaron los precios, vamos a poner P', ¿bien? Esto implicó que la oferta de dinero real se corre hacia la izquierda. Y acá la única manera que en este mercado de dinero vuelva al equilibrio es que se mueva la tasa de interés y que suba. ¿Hasta dónde? A I1. ¿Estamos? Este es I0 y 1. Bien. ¿Está claro entonces cómo nos movemos en este caso producto de un incremento de precios? Fíjense que lo que hace en I1 es, en el equilibrio 1, es generar un nuevo, bueno, acá ya vamos a ponérselo ahí, generar un nuevo, vamos a hacer una cosa. Esperen que lo voy a seleccionar, lo bajo, así no se superpone con lo que teníamos. A ver si me deja. Ahí está. Fíjense que lo que tenemos, en definitiva, es que un corrimiento de la LM hacia la izquierda y se nos genera un nuevo punto en el cual es compatible el equilibrio de el mercado de bienes y el mercado de dinero, ¿no? Nada más que a un nivel de demanda agregada menor y una tasa de interés mayor. Bien, eso implica que nosotros vamos a tener justamente, fíjense, para P1, otro punto de la demanda agregada.
¿Estamos? Y por eso implica que en este caso, a partir del incremento de precios, lo que vemos es una disminución de la demanda agregada, lo cual termina haciéndonos volver a la conclusión tradicional, ¿no? La que veníamos manejando siempre, que es que la relación entre precio y cantidad demandada es negativa, ni más ni menos. Bien, acá solamente una aclaración. Fíjense que el canal de transmisión desde el mercado de dinero al equilibrio agregado es la tasa de interés. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a frenar un segundo. Bien, ¿no hay preguntas? Ok. Por Bueno, ahora no. bueno. Me parece bárbaro. Esto ya lo vimos. Acá recuerden que siempre pasa algo, miren. Miren esto. Este es un caso típico de que habíamos visto la semana pasada, que era una política fiscal expansiva, ¿no? Que a partir del incremento del gasto público se generaba un incremento de la demanda agregada, ¿no? O sea, había un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. ¿Qué sucede acá? A ver si acá no me quedó. Bien. Fíjense que nosotros en este caso, acá les quiero aclarar que en realidad, muchas veces ¿qué ocurre? Algunos dicen, bueno, en realidad hay un incremento de la demanda agregada, ¿no? Entonces uno pasa en principio al punto B y después el nuevo equilibrio se da obviamente donde la LM corta la IS, la nueva, ¿no? Y acá esto implica que es compatible con un nivel de demanda agregada mayor. ¿Qué pasa a veces? Dicen que esta política fiscal lo que hace es generar un incremento del producto agregado y del empleo. ¿Bien? Eso tengan cuidado ahí, porque en realidad nosotros para lo único que nos sirve o hasta donde podemos llegar con el modelo ISLM es para determinar qué pasa con la demanda agregada. ¿Bien? Una vez que nosotros partimos de esto, que es una política fiscal expansiva, hasta donde llegamos con el modelo ISLM es hasta esto, que se desplazó a la derecha la demanda agregada. Para ver el efecto definitivo sobre el producto y los precios, tenemos que incorporar la curva de oferta agregada. ¿Bien? Y para eso tenemos que tener en cuenta en dónde estamos. En el caso clásico o en el caso keynesiano. ¿Bien? Ahí recién se puede ver el efecto de la política fiscal sobre el nivel de producto, ¿no? Fíjense que, bueno, acá volvemos a lo que ya habíamos visto antes. El caso clásico implica que la política fiscal puede generar un incremento de la demanda agregada, pero todo ese incremento de la demanda agregada se va a los precios. En cambio, en el caso de los que una oferta acorde con el supuesto que nosotros llamamos acá, utilizando lo que dice el libro, como keynesiano, implica que la política fiscal expansiva logra aumentar la demanda agregada, esto es igual al clásico, independiente, digamos, pero que ese incremento de la demanda agregada genera un incremento de precios y un incremento del producto. ¿Estamos? Bien, bueno, y así para cada uno de los casos que uno vio para el modelo ISLM en economía cerrada. Bien, bueno. Una vez que esto queda claro, lo que nosotros podemos hacer es empezar o el funcionamiento. Nos queda claro sobre este modelo en
economía cerrada, nosotros lo que podemos hacer es pasar, esperen que les comparto ahora el otro Power, que podemos pasar a una reformulación de este modelo que pasa a denominarse modelo Mandel-Fleming, en el cual, esperen un segundo, en el cual lo que hacemos es incorporar al modelo la economía abierta. ¿Estamos? Entonces vamos a ir acá al modelo ISLM en economía abierta. Ahí ya está, casi estamos, ¿eh? Ahí está. Bien, nosotros lo que tenemos acá es en este modelo empezamos a incorporar la economía abierta, y ¿se acuerdan cuando abríamos la economía? Lo que incorporábamos era todas nociones que ya vimos, ¿no? El arbitraje de tasas, que teníamos dos precios, o podíamos establecer dos conjuntos de precios. Uno era los precios de los bienes nacionales, ¿no? O los precios domésticos, también se le puede decir. Tienen que sacar la cámara porque esto se pone lento y no me deja escribir. Como son tantos ustedes. Ahí está. Bien. Lo que les decía. Esto es lo que se empieza a incorporar en el modelo, ¿no? Justamente tratar de determinar hasta ahora lo mismo que veníamos haciendo, que es ver cómo se determina la demanda agregada cuando actúa la política económica. ¿Bien? Después fíjense que se incorporan ahora esta diferencia entre precios domésticos y precios internacionales. ¿Y qué más? Después también aparece, obvio, cuando aparece en una economía monetaria abierta, aparece el tipo de cambio nominal, que es el número E, después el real. ¿Se acuerdan del tipo de cambio real? Cómo lo interpretábamos. Fíjense que aparecen las exportaciones netas, que acá el concepto este es bastante fundamental. Las exportaciones netas dependen positivamente del tipo de cambio real. ¿Bien? No del nominal exclusivamente. Después, ¿qué más? Bueno, se nos modificaba, estos eran viejos conocidos, la modificación de la demanda agregada cuando teníamos una economía abierta, y acá fíjense que se agregan como determinantes de la demanda agregada a lo que teníamos antes, ¿no? Q asterisco, que Q asterisco es el producto del resto del mundo. ¿Y por qué lo incorporamos acá? Porque el producto del resto del mundo actúa como el ingreso que determina la demanda de nuestros productos, ¿no? Y además aparece el tipo de cambio real como determinante de la demanda agregada, justamente por el papel que tiene sobre las exportaciones netas, ¿no? Si hay alguno que se perdió respecto a lo que vimos la clase pasada, todos estos conceptos están bastante desagregados en algo que tenían que ustedes estudiar para hoy, que es el capítulo 8, ¿bien? De la Rhein-Isach. Vamos a seguir. Vamos a ver un caso en el cual, ¿qué pasa si nosotros tenemos un régimen de tipo de cambio fijo? ¿No? ¿Cómo se nos modifica la IES, etcétera? Fíjense, si nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, lo que sabemos es que el tipo de cambio nominal está determinado por el Banco Central. No se ajusta en este caso
el tipo de cambio nominal de acuerdo a las variaciones de mercado, sino que la autoridad monetaria, en este caso nosotros la nombramos como Banco Central, determina un número. Bien, ¿cuántos pesos hay que entregar para obtener, por ejemplo, $1? Bueno, y el resto de las cosas las suponemos dadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podemos construir la IS, y fíjense que respecto de lo que ya vimos con economía cerrada, epa, esperen que se me fue. Acá que, esperen. ¿Qué factores mueven la IS? ¿No? Para mover la IS, como antes, fíjense, ¿qué factor puede hacer que la IS se desplace a la izquierda? Igual que antes, un incremento en los impuestos, ¿no? ¿Y qué factores hacen que la IS se desplace a la derecha? Bueno, como teníamos antes, ¿se acuerdan? Uno podía ser el incremento del gasto público, otro el incremento del ingreso futuro, bien, el ingreso disponible, en este caso futuro. Ahí está, esa es una F. Bien. Y acá le agregamos un incremento del tipo de cambio real, ¿no? Porque si se incrementa el tipo de cambio real en una economía abierta, implica que uno puede esperar que las exportaciones netas aumenten. ¿Bien? Ese es el canal, ¿no? Vía exportaciones netas. Y por otro lado, también podemos reflejar con un desplazamiento a la derecha de la IS un cambio o un aumento en el producto del resto del mundo. ¿Estamos? Hasta acá no hay mucha diferencia. La curva LM es igual que antes. ¿Estamos? No se modifica en nada esto. Acá lo que se agrega en este modelo de Mandel-Fleming, vamos a ir acá, ahí está. Lo que se agrega es algo que se conoce como la curva de movilidad de capitales. ¿Bien? Y acá esta curva de movilidad de capitales, proviene de este supuesto, en el cual dice que la tasa doméstica o la tasa de interés dentro del país es igual a la tasa de interés internacional. ¿Bien? Por lo tanto, eso lleva a que la curva del mercado de movimiento de capitales, es movimiento de capitales, me parece que recién dije mercado de capital, no, movimiento de capitales, implica que sea horizontal. Y bueno, acá, obviamente, con libre movilidad de capitales, el equilibrio se va a dar en este punto, E0. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implica que haya libre movilidad de capitales? Eso implica que los capitales financieros o el movimiento financiero internacional no tiene ninguna barrera para entrar o salir de un país en particular, ¿no? Nosotros recuerden que acá estamos analizando este equilibrio para un país, ¿no? Que tiene una economía abierta, pero es un país, mejor dicho, es un país, no estamos analizando la curva ISLM para el continente americano, ¿no? Siempre la unidad geográfica es un país. Entonces, este supuesto, esto acá que parece muy sencillo, de que la tasa I sea igual a I asterisco, y que termine siendo reflejada en esta curva MC horizontal, eso lo que tiene detrás es el supuesto de perfecta movilidad de capitales, o libre movilidad. ¿Qué quiere decir? Que un inversor financiero puede venir a la Argentina, viene con dólares, los vende en el Banco Central, compra pesos, los pone en un plazo fijo, una vez que pasa el periodo, cobra el plazo fijo, vuelve a vender los dólares, vuelve a vender, mejor dicho, hace la operación inversa. Vende los dólares, los pesos, obtiene dólares y se los lleva. ¿Bien? Eso implica que haya perfecta movilidad de capitales. No hay ninguna restricción a que suceda eso. Y lo vemos reflejado en este modelo bastante simplificado en esta curva. ¿Bien?
Acá hay que tener en cuenta que en este caso, cuando el tipo de cambio es fijo y hay libre movilidad de capitales, el Banco Central acá pierde un instrumento de política. No puede elegir a la vez el tipo de cambio y la oferta monetaria. ¿Bien? Justamente cuando sucede esto, el Banco Central pierde el control de la oferta monetaria. Bien, de la oferta monetaria y por lo tanto de la posición de la curva LM. Bien, ¿qué sucede cuando... ¿Estamos claros entonces en esto? Recuerden que cuando tenemos tipo de cambio fijo y libre movilidad, el Banco Central ya deja de fijar la posición de la curva LM. Bien, la cantidad de dinero se dice que se vuelve endógena. Bien, bueno, vamos a ver qué sucede cuando hay una política monetaria. Una política monetaria puede ser la compra de bonos en el mercado abierto por parte del Banco Central. A ver si acá como lo puse. Bien, vamos a ir. Fíjense qué sucede en este caso. Nosotros tenemos compra de bonos, ¿no? Compra de bonos. Entonces lo que va a suceder en este caso es, cuando el Banco Central compra bonos en una operación de mercado abierto, ¿qué hace? Va al mercado, compra bonos y a cambio entrega pesos. Eso uno lo puede interpretar o escribir acá como un incremento temporal, vamos a poner así, temporal, de la oferta de dinero. ¿Bien? ¿Y eso qué nos produce? ¿Qué efecto nos lleva? A que LM pasa a LM'. Bien, pasamos de esta LM original, perdón, a esta LM'. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que uno pasaría del punto A al punto B, ¿no? En este caso. Este caso de movernos de A a B es el ajuste que uno tendría en economía cerrada. Pero fíjense qué sucede en B. Si nosotros ponemos así, como de manera, vamos a anotarlo acá, en B, ¿qué sucede? Tenemos que la tasa de interés doméstica es menor que la tasa de interés internacional, ¿no? Acá está claro que el equilibrio en esta economía abierta se da cuando se cruzan las tres curvas, ¿no? No hay manera sino. Ese es el esquema general. Fíjense acá qué pasa. Justamente la tasa de interés es menor a la internacional, entonces acá los residentes lo que van a hacer es tratar de vender bonos para comprar bonos extranjeros. ¿Bien? Entonces, venden, ¿no? Las familias venden, vamos a ponerlo ahí, B. ¿Por qué venden B? ¿No? ¿Cuál es la razón de la venta de los bonos domésticos? Que la tasa de interés que pagan estos bonos, que es I latina sola, cae. Entonces, y lo que van a hacer es incrementar las compras, sustituyen un bono por otro, ¿no? Porque se modificó el rendimiento. Compras. Vamos a poner ahí. Este lo hago bien esquemático. Compras de B asterisco. ¿Qué sucede cuando venden B? Lo que sucede es que I sube rápidamente, ¿no? La tasa de interés, cuando hacen esta operación de vender bonos o intentar vender bonos domésticos para comprar bonos externos, lo que pasa es que a raíz de, ¿se acuerdan este supuesto que hicimos que era el arbitraje de tasas? Y vuelve a I',
¿no? Y vamos a poner acá, así queda, vuelve a y asterisco. Entonces la economía lo que termina pasando es que vuelve al equilibrio A. ¿Bien? A pesar de la baja de tasas iniciales, producto del arbitraje, lo que sucede es que venden estos bonos para sustituirlos por bonos externos y eso termina produciendo, entre otras cosas, que la tasa de interés vuelva a la tasa de interés externa. Y por lo tanto, la economía va a permanecer en el punto A de la curva IS. ¿Cómo hacemos para mover acá la curva LM'? A ver. Sí, Cintia. Buenas tardes, profe. ¿Puede ser que se retire también dinero del mercado por la venta de los bonos? Sí, exactamente. Eso hace que ¿qué se produce? ¿No? Mejor que se retire, ¿cómo se produce este retiro del mercado? ¿No? Vieron que nosotros arrancamos por este caso de que hay un incremento de la cantidad de dinero, ¿no? Ese incremento de la cantidad de dinero produce un exceso de oferta de dinero. Por lo tanto, lo que va a suceder es que las familias van a querer convertir esa cantidad de dinero adicional en bonos externos, ¿no? En esos B asterisco, ¿no? Y eso lo que va a generar es una presión sobre el tipo de cambio. Para mantener el tipo de cambio, justamente porque estaba fijo, lo que sucede es que el Banco Central va a vender reservas. ¿Y qué pasa cuando vende reservas? Salen reservas del Banco Central y absorbe cantidad de dinero. ¿Bien? Entonces, esa venta, así decime. No, sí que comprendía. Esa venta de reservas lo que hace es justamente movernos la LM otra vez hacia donde estaba, ¿no? Entonces la LM vuelve al punto original. Fíjese que son dos efectos que van en el mismo sentido, ¿no? Uno es el arbitraje de tasas y el otro es la solución del exceso de oferta de dinero. Exceso de oferta de dinero. ¿Bien? ¿Qué se produce ahí? Justamente como hay un exceso de oferta de dinero, las familias lo que quieren es convertir ese dinero adicional en bonos del exterior. ¿Por qué en bonos del exterior? Porque ve que pagan más que los domésticos, ¿no? Refuerza el efecto anterior. Entonces, ese exceso de oferta de dinero termina ejerciendo una presión sobre el tipo de cambio. Vamos a poner sobre esa presión como sobre, vamos a poner E, ¿no? Que ya sabemos que es el tipo de cambio nominal. Esa presión, ¿de dónde viene? ¿No? O cómo actúa, por lo que dije recién. Porque lo que quieren hacer es comprar divisas para, aumenta la demanda de la divisa porque quieren comprarlas para adquirir los bonos externos. ¿Estamos? Justamente como el tipo de cambio está fijo, vamos a poner acá pero, el tipo de cambio nominal está fijo en este régimen, lo que sucede es que, ¿qué ocurre? El Banco Central vende reservas. ¿Y qué pasa cuando vende reservas? Lo que termina produciendo es una disminución en la cantidad de dinero, ¿no? La oferta monetaria. Y por lo tanto, vamos a poner ahí, LM vuelve a
LM'. ¿Bien? Y es este movimiento en sentido inverso. En este caso, ¿qué ocurre? Fíjense, la economía termina operando siempre en el punto donde, o el punto que es relevante es donde la IS corta a la curva MC, ¿bien? Donde la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional. Y la LM, en este caso de tipo de cambio fijo y libre movilidad, lo que termina haciendo es ajustar. ¿Vamos? ¿Se entendió más o menos esto? Bueno, este es el caso en el cual tenemos tipo de cambio fijo y una política monetaria expansiva. Vamos a ver ahora el caso en el cual vamos a borrar ahí lo mismo, pero vamos a ver una política fiscal en lugar de política monetaria, ¿no? Fíjense qué ocurre acá, ¿no? Esto vamos a ir desgranándolo. En el mismo sentido que hicimos recién, ¿no? Nosotros si tenemos un incremento del gasto público, ya vimos que lo que produce es un desplazamiento de la IS a la derecha, ¿no? En este caso podemos decir que es un desplazamiento a IS'. Es este movimiento que tengo acá, ¿no? Este era el equilibrio original, era en el punto A. La tasa de interés se tiene que mantener en este punto, justamente por el supuesto inicial, y lo que vamos a obtener como resultado es este equilibrio. De A vamos a pasar a C. ¿Bien? En una economía cerrada, el nuevo equilibrio hubiese sido acá, ¿no? Como no en la economía cerrada no tenemos esta curva, ¿qué nos produce? Si yo tengo un incremento, una política fiscal expansiva, lo que nos va a producir es un incremento de la tasa de interés y de la demanda agregada. Vamos a estar acá. Bien. Esto es una economía cerrada. ¿Qué ocurre acá? Fíjense cuando nos pasamos del punto A al punto C. En el punto C hay un exceso de demanda de dinero al nivel inicial de la cantidad, la oferta monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto A, vamos a poner así, vamos a poner Q de 0, y acá vamos a poner Q de C. Vamos a poner. ¿Viste? Vamos a poner A. Así nos quedan las cantidades demandadas. Fíjense qué ocurre. Yo estaba acá, ¿no? En el punto A. Muevo solo la curva IS y me pasa hasta acá. Si estoy parado en la IS, ahí que voy a tener un exceso de demanda de dinero al nivel inicial de la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque se incrementó esto, ¿no? Para entenderlo hay que recordar qué es lo que ocurre en qué es lo que ocurre en el mercado de dinero. Nosotros tenemos una cantidad de oferta monetaria real de esta manera, ¿no? Y tenemos esta demanda de saldos reales. Si yo lo que incremento es la demanda de saldos reales, ¿no? Porque se incrementó la cantidad demandada a este nivel de tasa de interés, supongamos que era la tasa de interés internacional, lo que voy a tener es un incremento en, voy a tener un exceso de demanda de dinero, ¿no? Está claro. Este es el exceso de demanda de dinero. Bien. Este exceso de demanda de dinero, ¿no? Justamente porque la oferta estuvo fija, ¿qué produce? Como hay dinero dando vuelta, las familias, recuerden que tenemos el mercado de bonos activo acá, las familias lo que hacen es vender
sus bonos extranjeros para incrementar el dinero, porque lo que se dan cuenta es que no alcanza la oferta. ¿Bien? Entonces, vamos a ponerlo acá. Fíjense, nosotros cuando nos paramos en C, ¿qué existe? Un exceso, vamos a poner así, de demanda de dinero. Por lo tanto, lo que ocurre en este caso es que las familias venden bonos extranjeros, ¿no? Para obtener dinero, dinero doméstico. Esta venta de bonos externos lo que produce es una presión vamos a poner presión sobre el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio nominal. ¿A qué? A que disminuya, a una apreciación de este tipo de cambio. ¿Cómo el tipo de cambio está fijo? Esto lo que pasa acá, lo que sucede en este régimen, es que el Banco Central, vamos a poner ahí, compra, vamos a poner esto, reservas. ¿No? ¿Qué hacen? Otra vez, vamos acá arriba. En C, se produce el desplazamiento de la IS, producto de la política fiscal expansiva, lo que nos lleva al punto C directamente. Bien, ahí va a ocurrir un exceso de demanda de dinero por lo que sucede acá. Como hay un exceso de demanda de dinero, los hogares lo que hacen es vender sus bonos externos para conseguir más dinero doméstico. Cuando venden sus bonos externos, ¿qué producen? Justamente aumenta la demanda es el reflejo de incrementar la demanda de dinero, van al mercado para que el precio se mantenga, alguien tiene que comprar esos bonos, ¿no? O lo que es lo mismo, las divisas. Como genera una presión a la caída en el tipo de cambio nominal, y el tipo de cambio está fijo, el Banco Central compra reservas. ¿Qué pasaba cuando el Banco Central compraba reservas? Lo que hace es, aumentan las reservas, ¿no? Y a cambio, aumenta M, ¿no? Cuando el Banco Central va al mercado, compra dólares y a cambio entrega pesos. Entonces, vamos a ponerlo ahí, incremento de el dinero que ofrece el Banco Central termina produciendo que la LM se traslade hacia la derecha. ¿Estamos? La oferta monetaria termina aumentando de manera endógena para mantener el tipo de cambio en el nivel del régimen. ¿Bien? ¿Se entiende esto más o menos? ¿Cómo se van moviendo las curvas? ¿Y cuál es la cadena de causalidad para el movimiento? No es que solamente uno pasa del punto A al punto C. Pasa primero al punto C y para que el punto C sea un equilibrio, lo que tiene que suceder es que la LM se tiene que mover. ¿Por qué se mueve la LM? Bueno, la causa acá es que el régimen cambiario, ¿no? Que es fijo. Bien. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Fíjense que acá lo que estamos haciendo es, bueno, mientras borro, es rejuntando todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Combinando todos los conceptos. Bien. Bueno, esto es, otra vez, más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo determinamos el producto o cómo hacemos para derivar la demanda agregada a partir de en un régimen de tipo de cambio fijo? ¿Estamos? Fíjense que si nosotros partimos del punto A,
¿no? En el cual lo hacemos compatible con el precio cero, ¿bien? Y si incrementamos en este caso los precios al nivel P1, ¿qué sucede? El nuevo equilibrio va a estar donde la curva MC y la IS se igualan, ¿bien? Al incrementarse los precios, ¿cómo es la cadena? ¿No? Nosotros vamos a ponerlo así, cuando se incrementan los precios, lo pongo acá a la derecha, lo que sucede es que vamos a tener una caída en el tipo de cambio real. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo determinábamos el tipo de cambio real acá? Era el nominal por los precios externos sobre los precios domésticos. Ya vimos que si hay una caída en el tipo de cambio real, esto lo que produce es una caída en las exportaciones y además una caída en las IMPO, vamos a ponerlo así, así lo diferenciamos de la oferta monetaria. Entonces tenemos una caída de las Expo y una caída en las IMPO, por lo tanto lo que nos va a ocurrir es que van a caer las exportaciones netas, ¿no? Ya vimos que esta caída de las exportaciones netas, manteniendo todo lo demás constante, lo que nos produce es que la IS se traslada a IS'. Ese es el primer movimiento, ¿no? Este que estamos poniendo acá. Y acá, como ya dijimos, la LM se ajusta de manera endógena, ¿no? Porque estamos en un tipo de cambio fijo y con movilidad de capitales, entonces la LM se va trasladando hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Y termina llevando a este punto, o a este nuevo equilibrio, que es el punto B. ¿Bien? ¿Por qué se traslada la LM a la izquierda? Bueno, son las mismas razones que ya vimos, ¿no? Pero en sentido contrario. ¿Está claro? Entonces, fíjense que acá lo que nos termina dando es que tenemos una relación negativa entre precio y cantidad demandada, ¿no? Esto no va acá. Vamos a tacharlo. Esto va acá. QD'. Ahí está. Bien, compatible con el precio 1. ¿Alguna pregunta? Bueno. Para ver este caso, entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Fíjense que teníamos la expansión fiscal de recién. Esperen que les borro. Ahí. Teníamos la expansión fiscal que vimos recién, ¿no? Entonces, lo que llegamos era este punto C. Este era el nuevo equilibrio. Y esto lo que nos termina haciendo es que justamente nos generó un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. ¿Cómo hacemos para determinar si se incrementó el producto y el nivel de empleo, ¿no? Lo mismo que antes. Con el modelo Mandel-Fleming llegamos a poder hacer esta flecha que estoy marcando debajo, ¿no? El desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha cuando existe una expansión fiscal y hay tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales. Bien, para determinar el efecto sobre el producto de la economía, lo que tenemos que hacer es, ahí está, lo que tenemos que hacer es suponer como antes, ¿no? La forma de la curva de oferta agregada. Bien, fíjense que cuál es la conclusión acá. Cuando nosotros tenemos un régimen de tipo de cambio fijo con perfecta movilidad de capitales y hay una expansión fiscal, eso produce un
incremento de precios en el caso clásico y un incremento de precios y del nivel de producto en el caso keynesiano. Bien, la política fiscal es expansiva, es efectiva para incrementar el producto. ¿Estamos? Bien. ¿Qué sucede cuando, con el primer caso que vimos, ¿no? Con una expansión monetaria? Fíjense, ya vimos que en este caso de la expansión monetaria, la LM se traslada primero hacia la derecha, pero después el mismo funcionamiento del régimen cambiario termina haciendo que se reabsorba la expansión inicial de dinero, ¿no? De la política monetaria expansiva. Eso lo que produce directamente es que no hay ningún efecto sobre la demanda agregada. Por lo tanto, si no hay ningún efecto sobre la demanda agregada, lo que va a ocurrir es que la política monetaria, en este caso, no sirve para mover a la demanda agregada. Y por lo tanto, no va a tener implicancia sobre el nivel de producto. ¿Bien? Eso cuando estamos en régimen de tipo de cambio fijo. ¿Qué pasa cuando en un régimen de tipo de cambio fijo estamos ante una devaluación, ¿no? Se mueve el régimen de tipo de cambio, pasa de un nivel a otro, subiendo. En este caso, lo que ocurre es que, ¿no? Nosotros es como si tuviésemos esto. Se incrementa el tipo de cambio nominal, los precios se mantienen constantes, acuérdense que este era el primer supuesto. Entonces, si se incrementa el tipo de cambio nominal y se mantienen los precios constantes, lo que vamos a tener es un incremento del tipo de cambio real. Por las razones que ya vimos, ¿no? Recién, el tipo de cambio real cuando se incrementa lo que provoca es que la IS termine pasando a la IS'. ¿Bien? Y nos pasamos al punto B. Fíjense en este caso. En B, lo que habíamos visto hasta hace un ratito, al principio hay exceso de demanda de dinero, entonces las familias terminan vendiendo sus activos externos, ¿no? Para hacerse de dinero doméstico, y eso en definitiva sigue dando vuelta y termina provocando que la LM se traslade hacia la derecha. ¿No? ¿Por qué se traslada hacia la derecha? Este siempre es el problema a resolver cuando tienen que explicarlo. La LM se traslada a la derecha porque cuando venden bonos externos, lo que hacen es, venden esos bonos, obtienen dólares y esos dólares los venden en el mercado de cambios argentino para obtener pesos. Cuando se produce esa operación, cuando venden los dólares, se los venden al Banco Central. Se incrementan las reservas, pero el Banco Central a cambio entrega pesos. Esa entrega de pesos implica que se incrementa la oferta monetaria. ¿Estamos? Cuando se incrementa la oferta monetaria, la LM se desplaza hacia la derecha. ¿Bien? En este proceso, fíjense que, bueno, este es el nuevo equilibrio, los precios se mantuvieron constantes, por lo tanto tenemos un incremento de la demanda agregada, ¿no? Vamos a ponerlo así. Esta es la demanda agregada original y pasa a la demanda de prima. Bien, tenemos un desplazamiento hacia la derecha. En el medio, ¿qué ocurrió? En el medio ocurrió que en este proceso, a raíz de que, vamos a poner acá, exceso de oferta de pesos, ¿no? Cuando se produce eso,
se producen todos los pasos que ya vimos, ¿bien? Por lo tanto, lo que termina pasando acá es que LM se trasladó a LM'. Y ¿qué pasó acá en el medio? En el medio lo que ocurrió es que se incrementaron las reservas del Banco Central. ¿Bien? Entonces, otra vez, recapitulando, en este caso, fíjense que el incremento del tipo de cambio nominal, o sea, una devaluación, en este caso, como si los precios están fijos, lo que produce es un incremento de la demanda agregada. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, después, ¿qué efecto va a tener sobre el nivel de producto? Bueno, ahí va a depender como siempre, cómo se produce, perdón, cómo es la forma de la curva de oferta agregada, ¿no? Puede ir solamente a precios, ¿no? En el caso clásico, y a precios y a aumento de precios y a nivel de producto en el caso keynesiano. Bien. Vamos a ver, antes de terminar, esperen, vamos a borrar porque nos falta. El caso este del control de capitales, se los voy a dejar especificado. ¿Qué sucede cuando hay control de capitales? Nosotros vamos a tener esto. Vamos a poner acá la IS. Cuando hay control de capitales, deja de existir la curva MC. ¿Bien? Volvemos al caso como si estuviésemos en esto con pinzas, guarda. Volvemos al caso en el cual estamos esta es la LM, la IS, ¿bien? Y en el caso en el cual teníamos como si fuese la economía cerrada. Tienen que acá voy a hacer la curva. Ahí. Nosotros lo que vamos a poder tener en este caso es una brecha entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional, ¿no? Por eso la quería graficar en otro. Mírenlo, esto, se los dejo para que lo empiecen a mirar ustedes, pero lo fundamental en este caso es que acá supongamos que está la tasa de interés internacional, ¿bien? Y acá arriba va a estar esta tasa de interés más un término delta. Se genera una brecha de tasas, ¿bien? Entonces, eso hace que la economía termine funcionando como si estuviera, de una manera parecida a como si estuviera en una economía cerrada. ¿Bien? Pero eso es válido en el corto plazo. Fíjense que todo esto, si nosotros tenemos, ¿se acuerdan cuando? A ver. Vamos a poner acá otra. Supongamos que tenemos una expansión monetaria, ¿qué ocurre? ¿No? Como el caso anterior.
tenemos una expansión monetaria, se producen todos esos ajustes. Y en el corto plazo, lo que puede producir una expansión monetaria. A ver, a alguien se le activó el micrófono. Lo que ocurre en el corto plazo es que una expansión monetaria acá sí puede incrementar la demanda agregada. Bien, pero eso en el largo plazo no. Nosotros podíamos tener, esto se los dejo para que lo analicen, lo vamos a ver en la primera parte de la clase que viene, pero en este caso de control de capitales, fíjense qué ocurre ante una expansión monetaria, ¿no? En el corto plazo lo que van a ver es que la LM se traslada hacia la derecha, y puede dar, esto acá creen que me quedó mal, me parece. Vamos a hacerlo así bien. Este es el equilibrio original, ¿no? Ahí. Donde se cortan la LM con la LM'. Bien, y supongamos que este era el diferencial de tasas. Si nosotros incrementamos, hay una política, una expansión monetaria, lo que va a ocurrir, o mejor dicho, puede ocurrir, es que al principio, a corto plazo, la oferta se traslade, la curva LM, perdón, se traslade hacia la derecha. Bien, es este caso. Entonces, nosotros vamos a pasar de este equilibrio que está acá a este que está aquí, ¿no? Eso es a corto plazo. Fíjense que lo que puede ocurrir es que en el corto plazo se puede dar un equilibrio a una tasa de interés menor. Si nosotros esto lo seguimos, mejor dicho, con el razonamiento, la expansión tiende a incrementar la demanda interna. ¿Bien? Por lo tanto, lo que se va a producir es una caída. Esperen, no puedo escribir, no sé qué pasa. Ahí está. Aumenta la demanda interna. ¿Bien? Entonces lo que se va a producir es que va a disminuir, todo lo demás constante, va a haber una caída en las exportaciones netas. Esto va a tender a incrementar el tipo de cambio nominal. ¿Bien? Entonces, lo que va a ocurrir en este caso, fíjense, es que como se incrementa el tipo de cambio nominal, para mantener el tipo de cambio, recuerden que estamos en un tipo de cambio fijo, el Banco Central vende reservas. ¿Qué pasa cuando el Banco Central vende reservas? Vende, vamos a ponerlo así, vende dólares a cambio de pesos. ¿Qué pasa con la oferta monetaria? Cae. Entonces, si la oferta monetaria cae, la LM se empieza a correr a medida que se va produciendo esto, la LM' vuelve, vamos a poner ahí, vuelve claramente, a LM común. ¿Bien? Entonces fíjense que a corto plazo uno puede tener, cuando hay un control de capitales, un incremento en la demanda agregada, pero con el paso del tiempo, digamos, como ese incremento de la demanda agregada se va diluyendo, ¿bien? Vía contracción de la cantidad de dinero.
Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Lo que tienen que hacer para la clase que viene es ver el capítulo 9 de la Raín y Sach. Bien, y vamos a arrancar en ese caso con tipo de cambio flexible. ¿Estamos? ¿Sí, Cintia? Profe, la consulta mía era si íbamos a tener alguna clase de repaso o para sacar dudas, A ver, para que vea. porque son muchos capítulos los que tenemos para el parcial y por ahí al repasar nos surgen dudas. Sí, la clase que viene, a ver, dame un segundo, porque la clase que viene es 2 de junio, ¿no? Sí, después viene la del 9 y ya después el parcial. Claro, en esa del 9 lo vamos a usar como de consulta. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es en el parcial, va a entrar lo que demos hasta la clase que viene. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es dejar acá. ¿Bien? Nos vemos el miércoles, sí, el miércoles que viene. Chao, hasta luego. Chao, profe.